Doctora, hablábamos ya y detallamos el sangrado nasal, pero hay otros tipos de sangrado. Por ejemplo, hay gente que sangra por los oídos. ¿Por qué ocurre este tipo de sangrado? El sangrado por el oído no es para nada normal. Puede deberse a diferentes situaciones. Por ejemplo, lo más grave que sea un trauma en la cabeza, una persona que tuvo un accidente y sangre por el oído, quiere decir que puede haber una fractura grave interna de algún hueso de la base del cráneo. En este caso sí es importante que salga. Mientras sale, quiere decir, es mejor, vamos a decir en estos casos, que la sangre salga porque si se acumula dentro del cráneo puede ser peor, puede hacer una hipertensión intracraneal severa. O sea que un sangrado del oído debemos pensar en algún trauma de intracraneal. Pero también hay situaciones de sangrado en el oído, por ejemplo, que hay ruptura o ruptura del tímpano por ejemplo, que haya una manipulación, como hay personas que les gusta usar mucho instrumento, entrarse para limpiarse el oído y Sí. puede perforar el tímpano y puede presentar sangrado. Puede perforarse el tímpano de manera espontánea, por ejemplo, en un otitis, una inflamación del oído y se perfore, aparte de que puede salir pus, puede salir sangre, o sea que hay situaciones, siempre va a haber una situación anormal en cuanto a sangrados del oído. Entonces, en este caso, al igual que hablábamos de cómo reaccionar ante un sangrado nasal, en el caso de los sangrados del oído, ¿cómo debe actuar la gente frente a esta situación? Si hay un sangrado del oído por un trauma, por ejemplo, hubo un accidente y comienza a sangrar del oído, hay que dejar que fluya, hay que poner el paciente hacia abajo, el oído afectado para que salga la sangre, ayudar a que termine de salir esa sangre, no tratar de taponarlo ni nada, hay que dejar fluir porque quiere decir que va a disminuir esa presión intracraneal del paciente. En caso de que hay un sangrado del tímpano, las hemorragias tienden a no ser muy severas, quizás sale un poquito y no es nada, no hay que hacer nada, hay que acudir al otorrino para una evaluación. Es muy raro que haya una hemorragia del oído masiva, a menos que haya una herida, un trauma intracraneal. Doctora, entonces, por lo que estamos escuchando, la sangre, igual que el agua, siempre busca un lugar, un espacio por donde fluir cuando no está en su ambiente Claro. natural, que son los vasos sanguíneos. Entonces ya vimos Ujú. nariz, oído. ¿Por qué otros orificios entonces se puede Pueden manifestar la sangrar. hemorragia? Claro, podemos tener sangrados a nivel, por ejemplo, de la boca, cuando hay sangrados por vómitos, que decimos vomitó con sangre. Hay que tener en cuenta que puede ser, dependiendo el color de esa sangre, no podemos orientar. Hay sangrados por intestinales, que decimos intestinal alto o bajo. Por ejemplo, si hay un sangrado, vomitó con una sangre roja o fue sangre pura prácticamente, rojiza, brillante. El sangrado tiende a ser antes del estómago. Puede ser un sangrado de acá del esófago, un sangrado de la misma cavidad oral, y el sangrado viene de la mucosa oral o de la encía, por ejemplo, tiende a ser rojo. Pero si el vómito es una sangre como marrón, como decimos en borra de café, que se ve como ya coagulada, es porque la sangre pasó ya del estómago. Es una sangre que ya tuvo contacto con el jugo gástrico y puede ser entonces un sangrado del estómago por alguna úlcera o una varice o algo en esa zona. Las varices esofágicas tienden a presentar sangrados rojos, por eso le digo, si son por encima del estómago, el sangrado es como más rojizo. Si es por debajo del estómago o en el estómago, el sangrado sale oscura, como parece negruzca, igual del mismo intestino, nos damos cuenta, porque puede haber sangrado, por ejemplo, por el ano, cuando evacuamos con sangre. Eso es otra cosa, situación muy común, sobre todo en personas mayores. Hay que tener mucho cuidado con los sangrados de rectales, del ano, porque podemos estar ante situaciones graves como el cáncer de colon, que una Claro. de las manifestaciones es el sangrado y que hay que evaluarse. Ahora bien, hay otras situaciones porque se puede presentar sangrado en las evacuaciones. Si es un sangrado rojo, que se ve rojo y la persona es como estreñida y puede que tenga hemorroides y se lesione la mucosa del ano y sangre. Puede haber algunos pólipos que son como
salida de masas, pequeñas masitas benignas en el tejido del intestino grueso y puede lesionarse también y producir un sangradito. Pero si es un sangrado negro, una evacuación negra, que tenga la paciente como que parezca carbón, así de oscuro, marrón oscuro, hay que pensar que el sangrado viene de arriba. Ya hablábamos de un sangrado que no es de cercano del ano, sino que viene de ya del intestino delgado o del estómago. Entonces, por eso es importante el color. Bien, vamos a seguir escuchando qué dice la gente. Doctora, buenos días, Cátedra Médica. Buen día. Sí, adelante. ¿Cuáles pueden ser las causas de un trasplante de médula ósea y si tiene riesgo para el donante? Le escucho. La causa del trasplante, no sé, la causa de trasplante de médula ósea normalmente hay diferentes. Primero, que haya una lesión en la médula, por ejemplo, una malignidad, un cáncer y que ya no se cure con la quimioterapia y requiera un trasplante. También cuando hay lesiones como aplasia, que ya la médula deje de producir todos los elementos de la sangre y esa persona va a requerir un trasplante. También hay situaciones ya, por ejemplo, que haya una síndrome mieloproliferativo, que la médula comienza también a producir otras células anormales y que se requiera trasplantarlo para que comience a producir células normales. El riesgo que tiene realmente es bastante, no es algo tan sencillo. El donante es algo más fácil, sencillamente se le saca un poquito se le produce las células madres y se saca se puede sacar de la sangre como si fuera una donación normal de sangre o de su médula, que es sencillamente una punción, que no es nada riesgoso para el donante. Ya el que lo va a recibir sí tiene otro efecto diferente. Bien, 809-682-9850, la línea de contacto nacional aquí en cabina, y 833-380-0062. Para hacer citas con la doctora Janie Vega, usted puede hacerlo llamando al 809-472-3525, 809-472-3525 y también al 829-9 86-8419, 829-986-8419. Doctora, ya hablaba usted entonces de las razones por las cuales un paciente puede vomitar sangre o puede presentar sangre al defecar. ¿Qué pasa también con esos pacientes que al orinar ven que en su orina hay sangre? Sí, la sangre en la orina también tenemos que ver si es o una lesión directa de cerca, por ejemplo el pene o la uretra de cerca que está en la vagina, en esa parte, si hubo una lesión que haya favorecido el sangrado, o si viene de arriba de los uréteres, que es como la tubería que conecta el riñón de abajo de la uretra, que es donde sale la orina, sí. O que haya a nivel renal, puede ser un sangrado que haya una lesión del riñón o haya una enfermedad ya de base inflamatoria del riñón, que puede favorecer sangrado. Las mismas infecciones urinarias a veces no se ven, pero tienen sangrado a veces oculto, cuando decimos sangre oculta, que cuando en la orina se le hace la evaluación y se ve sangrado. También puede ser por una infección, pero la hemorragia activa que se vea de la orina, siempre hay que investigar que haya o un sangrado renal por una glomerular, decimos, hay inflamaciones que se llaman glomerulonefritis, que pueden favorecer sangrados, o puede ser una lesión de todas las tuberías que conectan el riñón a la uretra. Bien, doctora, hay pacientes o personas que no necesariamente tienen que ser pacientes, que de repente están en la cocina cortando alimentos y el cuchillo llega hasta la piel y se hace un cortecito menor, pero ante ese corte menor el paciente comienza a sangrar y ese sangrado es prolongado. ¿Por qué puede pasar esto y cómo actuar frente a situaciones como estas? Si el sangrado es muy activo a veces decimos, pero yo no me hice casi nada. Era chiquita esa herida y toda sangre. Y tiene un sangrado muy excesivo con relación al tipo de herida. Sí. Tenemos que siempre pensar en un trastorno de coagulación de base. Puede ser que sea trastorno no necesariamente de los factores, sino puede ser una persona que tenga problemas de cicatrización por déficit de colágeno, que el colágeno es muy importante para la formación del
a nivel del vaso sanguíneo, Sí. es importante. Entonces son personas que tienen un defecto genético de esa área, una fragilidad, vamos a decir, del vaso sanguíneo, y que por una leve herida va a sangrar más de la cuenta. Eso es una, pero también puede tener una deficiencia de cualquiera, o de plaquetas o de factores de la coagulación. Entonces, siempre que haya una herida que no se corresponda, un sangrado que no se corresponda con la herida o con el golpe, siempre hay que investigarlo. Siempre obviamente tenemos que taparlo, que lo importante es hacer una buena compresión, porque a veces hay áreas que sangran más que otras. Sí. Por ejemplo, si nos punchamos los dedos en la parte distal, la parte... Hay mucho vaso sanguíneo, es muy común que sigamos sangrando y seguimos sangrando, pero a diferencia de otras áreas que es más fácil cicatrizar. Bien, entonces doctora, ya usted ha hablado de diferentes tipos de sangrado, de por dónde puede salir esa sangre, por la nariz, por los oídos, puede presentarse en heces, en la orina, el paciente puede vomitar sangre también. Ante cada una de estas situaciones, ¿qué debe hacerse si este paciente llega hasta la emergencia? ¿Cuál es la evaluación correcta que debe realizarse en emergencia para que el paciente pueda estar pendiente del que nos escucha y saber si está recibiendo la atención adecuada? Claro, lo primero es saber en qué tipo de sangrado debo ir a la emergencia, porque no Sí. todos tienen que ir a la emergencia inmediatamente. Claro, está si es que tuvo un traumatismo, una herida o un accidente y está sangrando, obviamente, pero si es un sangrado, ya habíamos hablado de los sangrados nasales, no necesariamente hay que correr a la emergencia, hay que saber en el momento qué hacer, cómo tapar la herida, cómo tapar la nariz hacia adelante para que deje de sangrar. Ahora, si es masivo, si continúa sangrando a pesar de que usted haya hecho esas medidas, sí debe acudir a una emergencia. Ya en casos de otro tipo de sangrado, un sangrado gastrointestinal de cualquier tipo, sí debe ir a emergencia. Un vómito con sangre, sí debe acudir a emergencia, porque habla de que puede ser algo grave interno. A veces hay situaciones como hemorragias internas que, como no se ven, a veces no sabemos, que son dolores abdominales intensos, distensión del abdomen, o quizás ha sido una persona que haya tenido un golpe y no se dio cuenta. Bueno, me dio un golpe en el abdomen, quedó ahí tranquilo, pero de repente empieza con dolor activo en un área y debe ir para ser evaluado inmediatamente porque pueden ser hemorragias graves. También hay unas hemorragias que son intracraneales, que es muy común también en personas de edad, cuando ahí le decimos derrames cerebrales, por ejemplo, Sí. que es otro tipo de sangrados. Eso ya puede deberse a diferentes situaciones, por ejemplo, hipertensión arterial, la presión descontrolada, que a veces ni se siente la presión, pero de repente hace este síntoma de que al tener un vaso con tanta presión se rompe, produciendo hemorragias. Entonces, ahí es algo importante. Cuando sospechamos, bueno, la persona va a presentar desviación de la boca hacia un lado, dificultad para el habla, dificultad para caminar, parálisis de una parte del cuerpo. Hay una serie de situaciones que nos orientan de un derrame. Pero hay derrames cerebrales que no necesariamente sea por presión. Hay personas con trastorno de la coagulación que hacen derrames cerebrales y puede igual y no tienen ningún problema de la presión. Entonces, hace los mismos síntomas y puede ser una condición grave. Por eso debe ir a emergencia en estas situaciones. Y ya en emergencias va a depender el tipo de sangrado. Obviamente cada uno va a tener un manejo diferente. Sí. Hay que en el momento obviamente tratar de detener la hemorragia con compresión. Si hay una herida, si usted tiene una herida, siempre trate de por encima de la herida hacerle lo que decimos como torniquete, que es amarrar algo para tapar el vaso y que no siga sangrando. Ya si es una hemorragia interna es diferente, muchas veces va a requerir una cirugía para tratar de taponar el área. Entonces, y se debe investigar si no hay una causa, un trastorno de coagulación, que ya se haría ya de manera ya más al paso, haciéndole pruebas específicas. Bien, por último, doctora, usted ha indicado cosas que debo hacer ante estos sangrados, cosas que no debo hacer. Ya hablamos, por ejemplo, de que en el caso del sangrado nasal, el colocar la cabeza del paciente hacia arriba no es correcto. Ante los demás tipos de sangrado, ¿qué cosa no debo hacer para no complicar aún más al paciente? Claro, hay personas que cuando tienen un sangrado se colocan en las heridas como... Sal, azúcar.
Sí, se Sí. colocan Miel de abeja. azúcar, miel de abeja, un reguero de cosas. Hacen como una mezcla de ingredientes de cocina en las heridas y en esas cosas. No debemos colocar nada de eso. Puede ser un medio de cultivo para bacterias y realmente no va a tapar el sangrado. Lo que debemos es taponar, pues si tienen un paño limpio, lo que sea, el área bien ataponada y por encima amarrarlo, que es lo que conocimos como torniquete. Tampoco se debe, ¿qué más hacen cuando hay algún sangrado anormal? Por ejemplo, bueno, usted me puede ayudar si hay alguna otra o tal vez Colocar la algún- herida, por Ajá. ejemplo, debajo de agua abundante. ¿Eso es Exacto. correcto o no es correcto? No, la herida no, porque en ese caso tú estás favoreciendo el sangrado. Si fuera, por ejemplo, una quemadura, yo diría, si hay una quemadura, sí debemos colocar algo frío, el agua fría para ayudar, pero no en sangrado. Si hay una herida, no, nunca coloca bajo el chorro. Si está sucia, obviamente, y no está sangrando activo, usted lo puede limpiar, pero si está con un sangrando activo, es tapar. Es lo ideal, que apriete lo más que pueda hasta que llegue a un centro de emergencia. Si es una herida muy grande, lo tapa con algo, la amarra hasta que llegue. Si tiene objetos, es otra cosa. Si hay un objeto clavado muy profundo en el área, no intentes sacarlo. Sí, vamos a jalar ese vidrio grandísimo que está clavado ahí. Lo lleva como era la emergencia. Lo lleva a la emergencia, se aprieta ahí y se lo deja. Ahora, si algo muy pequeño y no está sangrando, es otra cosa. Pero si es cualquier objeto punzante que atraviese la piel, que se clave una varilla, que no sé, que hay muchísimas situaciones que no se debe tratar de extraer porque podemos lesionar, empeorar la situación y crear un mayor sangrado. Bueno, doctora Janie Vega, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, llevar a la gente toda esta información importante para que sepa cómo actuar ante estas situaciones que hemos planteado hoy. A ustedes que nos escuchan, agradecerles el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en Cátedra Médica. Mañana es miércoles del corazón con nuestro querido doctor Ángel González Medina, así que usted pendiente. 10:30 de la mañana es la cita por Rumba 98.5 FM.